Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo, Dios mío, en el lío que me voy a meter yo con este vídeo, en fin, 5 grandes obras que representarían la literatura española de la Edad Media. Este vídeo no es una clase de literatura, simplemente vengo a hablar de estas 5 grandes obras para que de alguna manera os pique un poquito la curiosidad, el gusanillo, las echéis un ojo porque por estos lares, por Booktube, no se habla mucho de estas obras. Así que yo espero que tras esta explicación, pues lo dicho, os dé la curiosidad de acercaros a ella, si no lo habéis hecho, y si lo habéis hecho allá por aquellos años del instituto, pues bueno, pues que las volváis a retomar porque seguramente que la experiencia lectora, los años en sí, pues te harán disfrutar y comprender mucho más estas obras. Así que, sin más, os hablo de estas 5 grandes obras de la literatura española de la Edad Media tras la intro. Deciros primero que el orden que voy a establecer para hablaros de estas obras es el cronológico, así que empezamos por El Cantar de Mio Cid, una obra datada aproximadamente sobre el año 1140, es decir, en el siglo XII, de autor anónimo, pero que algunos críticos, algunos estudiosos, consideraron que fue Per Abad el escritor de esta obra. Más tarde, años después, se ha concluido de que Per Abad era el simple copista de esta obra, por lo que el autor sigue siendo anónimo. Lo que sí se ha concluido es que el autor de esta obra era un poeta culto que empleó el estilo épico propio de la tradición oral. El Cantar de Mio Cid se trata de un extenso poema que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, un personaje histórico que murió en 1099. Es una obra que consta de 3.700 versos y está dividida en 3 partes o cantares: el cantar del destierro, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Esta obra trata del honor, de la pérdida y de su recuperación. Por un lado, del honor público, es decir, el Cid va a ser desterrado por el rey Alfonso VI de Castilla y el Cid va a conquistar Valencia y con ello va a recuperar ese honor. Pero también se trata de una obra donde vamos a conocer la pérdida y recuperación del honor privado, es decir, del de puertas para adentro, con su esposa y especialmente con sus hijas. De ahí esos 2 últimos cantares, el cantar de las bodas y el cantar de la afrenta de Corpes. Sin duda es una obra bastante realista donde vamos a conocer a el Cid tanto como guerrero como padre y esposo. Es una obra muy ágil, muy comprensible, no tiene mucha pérdida. Sí es cierto que hay algún que otro pasaje, no es que sea complejo, pero sí hay que detenerse para saber qué es lo que el autor quiere decirnos, porque hay un encuentro entre, por ejemplo, el Cid y una niña. ¿Qué es lo que realmente el autor quiere decir con ese encuentro? La obra también tiene toques de humor, es una obra, como digo, ágil, es fácil de leer, pese a ser un poema extenso, es un poema narrativo y, en fin, es el primer gran ejemplo, la primera gran obra que tenemos en España en la literatura española. Así que más que recomendable El Cantar de Mio Cid. Continuamos y lo hacemos con Los Milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, obra del siglo XIII, aproximadamente de finales de los años 40. Es la primera obra de la que se conoce su autor y pertenece al Mester de Clerecía, es decir, la literatura llevada a cabo por clérigos. Gonzalo de Berceo era un clérigo secular que estuvo al mando, a la orden del monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja. Gonzalo de Berceo era un poeta culto que dominaba el latín y lo que también se conocía como trivium, es decir, la gramática, la retórica y la dialéctica, pero en cuyas obras va a emplear mucho el lenguaje sencillo. Él se va a convertir como si fuese un juglar, todo ello para llegar a mucho más público y de esta manera promocionar el monasterio y convertirlo en centro de peregrinación. Su obra más famosa, como digo, es Los Milagros de Nuestra Señora, que es un conjunto de relatos breves escritos en verso,
donde nos va a contar las vidas de una serie de personajes, todos ellos devotos de la Virgen, y cómo son ayudados por ella debido a esa devoción. Vamos a ver cómo la Virgen se presenta como un personaje muy cercano, capaz de ayudar a una monja por haberse quedado embarazada, o bien de castigar a un feligrés que la abandona porque se va a casar con otra mujer. En todos sus poemas va a utilizar la cuadernavía, que es la forma métrica característica de esta época y más concretamente de los poetas cultos, y en esta obra, que como digo va a utilizar un lenguaje sencillo, también esconde alguna serie de cultismos y de latinismos, que es lo que le hacen, digamos, un poco más importante, un poco más de grandiosidad. A ver, de todas estas obras que os voy a presentar, posiblemente esta sea, por lo menos bajo mi punto de vista, la más débil, ¿vale? No es una gran obra, aún así está bien, es entretenida. Hay algunas historias que son, la verdad que sí, son entretenidas, pero no es la gran obra. Sin duda es una gran obra porque es el primer autor del que tenemos noticias aquí en la literatura de España. Es un gran poeta, es un poeta culto, sabe lo que hacía, en fin, está bien, pero a ver, hay miles de poetas que le dan 50.000 vueltas, ¿vale? Las cosas como son. Aún así, está bien acercarse a la obra de Gonzalo de Berceo, conocer los orígenes de la poesía culta en España y disfrutar con algunos de estos relatos en versos que aquí el poeta nos muestra. Sin más, no es una gran obra, pero es un gran ejemplo de la literatura española de la Edad Media aquí en España. Bien, y ahora lo que llega ya son palabras mayores. Me estoy refiriendo a El libro de buen amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, poeta del siglo XIV, en cuya obra, que este extenso poema narrativo, pues está considerada la obra maestra del Mester de Clerecía. El autor va a hacer uso de la primera persona no porque esta obra sea autobiográfica, sino que va a ser el hilo conductor para poder unir las diferentes historias, porque son bastantes, que se encuentran dentro de esta obra. La obra se inicia con una invocación a la Virgen y a Dios, todo ello escrito en cuadernavía, seguido de un prólogo en prosa y luego ya comienza la historia. Una historia escrita en cuadernavía, pero donde también va a alternar otro tipo de estrofas líricas, tanto de carácter profano como de carácter religioso. El libro de buen amor es como si de un tratado de amor estuviéramos hablando, donde también se van a alternar otro tipo de pasajes. En la primera parte de esta obra destaca la historia de amor entre Don Melón y Doña Endrina, donde va a haber una mediadora que será Trotaconventos, y en la segunda parte, entre otras historias, destaca la batalla alegórica entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Frente a estos dos ejes temáticos, la obra aborda mucho más. Vamos a encontrar también pasajes protagonizados por animales. También se nos va a hablar de la moralidad, de los pecados. En fin, comprende mucho esta obra y todo ello para hacer una crítica tanto al amor cortés propio de esa época como al saber eclesiástico. El autor va a utilizar mucho la ironía, la burla, el humor, la parodia, para criticar la sociedad del momento, criticar la sociedad real y esas apariencias que también se daban en esa época. Se trata de una obra mucho más compleja que las dos anteriores. Esta no se lee a cualquier edad, hay que tener cierto bagaje lector y sobre todo que te gusten, por un lado, los retos y por otro lado que te gusten mucho la poesía y los poemas narrativos. Hay mucha cultura aquí englobada. Hay mucho cultismo, hay mucho donde profundizar, no es un paseíto esta obra, así que haceros con una buena edición, con notas a pie de página y eso sí, e introduciros en esta maravilla que es el libro de buen amor. Cambiamos de tercio, nos vamos al mundo de la prosa, eso sí, continuamos en el siglo XIV y lo hacemos con don Juan Manuel y su obra El Conde Lucanor. Es un conjunto de cuentos muy a la manera de los cuentos de Canterbury que se hicieron en Inglaterra o del Decamerón de Boccaccio. Don Juan Manuel era sobrino de Alfonso X el Sabio, o sea que ya imaginaros
toda la formación que tenía este escritor y fue el primer autor que tuvo conciencia de ser escritor, es decir, él se preocupaba mucho porque sus obras fueran perfectas. De hecho, decía que si había algún problema en alguna de sus obras, no era culpa suya, era culpa del copista. En esta obra combina a la perfección tanto la enseñanza como el entretenimiento. Y esta obra está dividida en diferentes partes, pero destaca sobre todo los 51 cuentos o ejemplos, que así también es como se denominan, que digamos que conformarían el grueso, el gran grueso de esta obra. En esta obra vamos a conocer a dos personajes, por un lado el conde Lucanor y por el otro a su consejero Patronio. El conde Lucanor le va a exponer una serie de problemas sobre la vida a Patronio y Patronio se los va a ir contando a modo de cuento o de ejemplo y todo ello con una enseñanza, con un fin de enseñar, para luego el autor rematar cada uno de los ejemplos con una moraleja. Y digamos que este va a ser el patrón o la estructura que va a utilizar el autor en todos y cada uno de sus 51 cuentos o de sus 51 ejemplos. Y todo ello escrito en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de comprender. El problema que tiene esta obra es leerla toda de golpe, porque te puede saturar tanto cuento, ¿vale? Yo tengo que confesar que es de las pocas obras que no he terminado de leer. Yo esta obra la leí en la carrera, me pillaba el tiempo entre exámenes más obras que tenía que leer. Yo ya comprendí un poco lo que quería decir don Juan Manuel en esta obra, más o menos lo entendí. Me leí más de la mitad de los cuentos, me leí más de la mitad. Pero llega un punto que es que te satura. Es una obra que para alternar con otras, dejarla un ratito, volver a ella y así, porque leerla toda de golpe, como digo, puede saturar, porque ya coges, captas lo que quiere decir y uno y otro y otro y otro, pues satura. Pero en fin, es una gran obra, también tiene elementos de humor típicos de toda esta época medieval y en fin es uno de los grandes autores con nombre propio que tenemos aquí en la literatura española. Y cerramos este repaso por las grandes obras de la literatura española de la Edad Media con la que es mi favorita. Una obra que he leído 2 veces y según el dicho no hay 2 sin 3. Una obra que si no recuerdo mal incluí dentro de mis 30 imprescindibles y no se trata de otra que de mi querida Celestina de Fernando de Rojas, obra de 1499, una obra que supone un punto de inflexión en la literatura y es que cierra una época, la época medieval, abriendo paso a otra, la renacentista. Se trata de una obra donde combina a la perfección el idealismo amoroso frente al realismo de la burguesía que imperaba en ese momento. Combina también los distintos tipos de personajes, los de alta cuna junto con los de los criados. Y también en cuanto al estilo, pues combina lo latinizante y lo retórico con las expresiones más coloquiales. La obra trata de los amores entre Calisto y Melibea. Calisto va paseando y de repente ve en el huerto de Melibea a esta joven, de la cual se enamora perdidamente, pero Melibea lo rechaza. Es por ello que Sempronio, uno de los criados de Calisto, le recomienda que vaya a utilizar los servicios de la Trotaconventos Celestina, que digamos que es una bruja que hace amarres con el tema este de los amores y tal, pero su otro criado, Pármeno, le pone en guardia y le dice realmente quién es esta señora. Celestina, que está al acecho de todo, se da cuenta de las intenciones de Pármeno, es por ello que le procura un encuentro con una prostituta que tiene a su servicio, que es Areusa, y de la que Pármeno está completamente enamorado, para así tenerle apartado y ella poder continuar haciendo su trabajo. A partir de este momento, las desgracias van una tras de otra, y es que en esta obra los personajes, principalmente Calisto y Melibea, no son los típicos personajes propios de su clase social y de lo que representaría el amor cortés, es decir, son personajes más irreflexivos, que se dejan llevar más por las pasiones. En esta obra también va a tratar mucho el tema del dinero.
el tema de la muerte, el tema del sexo, el tema de las relaciones sociales, en fin, es una obra que lo contempla todo, es una obra redonda para haber sido escrita en el año 1499. Es una obra que, pese a su carácter didáctico propio de la época, propio de la literatura medieval, abre puertas, como dije, a la literatura renacentista, y es que empieza a individualizarse al ser humano con sus pensamientos y sus reflexiones. Y como ya también he dicho, se aleja de ese amor cortés, de ese amor típico de las clases altas, para dar lugar a un amor mucho más loco, que es lo que realmente se está criticando en esta obra, es decir, el amor loco y sus consecuencias. En definitiva, es una gran obra, es muy ágil de leer, muy ágil, muy dinámica, de verdad es muy apasionante porque no dejan de ocurrir cosas con una gran combinación de estilos, desde lo más filosófico hasta lo más vulgar, con expresiones de todo tipo, con todo tipo de temas que se incluyen dentro de esta obra y, como digo, para mí, uno de los 30 imprescindibles en mi vida literaria. Pues bien, pues hasta aquí estas 5 grandes obras que conformarían la literatura española medieval, y con ello, hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme vosotras si habéis leído estas obras, qué os han parecido, si las volveríais a leer porque hace 1000 años que las leísteis, al igual que yo. Bueno, yo algunas de estas sí que las he leído ya hace tiempo, otras con la carrera he tenido que, leerlas por primera vez porque anteriormente yo no las había leído. Más o menos hay un tiempo como de 10 años que no leo estas obras, ¿vale? Así que yo creo que ya por mi parte también merecen una relectura, así que ya nos pondremos manos a la obra. Así que pues nada, comentadme en comentarios qué os parecen estas obras, como digo, si las habéis leído, si no las habéis leído, si os llaman la atención, si no os llaman, en fin, contadme lo que queráis, que yo os contestaré. Nos vemos en un próximo vídeo, así que hasta entonces que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y chao.